Bienvenidos, muy buenas noches. Estas son imágenes de lo que está sucediendo en Ecuador. La última información es que el presidente Lenín Moreno ha anunciado y ha declarado que hay presencia de guerrilleros de las FARC en todas estas manifestaciones, en el casco histórico de Quito, y además también dijo que Maduro especialmente ha llevado a su gente para tratar de hacer que todas estas manifestaciones logren a la renuncia de Lenín Moreno. Esa es la acusación que hace el presidente de Ecuador. Mientras tanto, desde el exterior, el expresidente Rafael Correa también dijo que frente a estas acusaciones, porque también ha sido nombrado por Lenín Moreno, no tiene nada que ver. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, Alejandro Launagaray y además el señor Enrique Romero. Entre los tres vamos a tratar de explicarles qué es lo que sucede en Ecuador. Pero lo último que tienen que saber es que hay incluso, hasta ahora, un grupo de periodistas que están siendo retenidos en la Casa de la Cultura. La información no es del todo muy clara. Vamos a estar hablando con uno de los periodistas en Quito para que nos explique cuántos todavía colegas están en esta situación sin poder retirarse de la Casa de la Cultura, donde, como ustedes saben, se están albergando. Están ahí todos reunidos los que tienen que ver con esta Confederación de Indígenas Nacionales Ecuatorianos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Alejandro Launagaray. Primero vamos a compartir un informe. Veamos las imágenes y después todo el análisis. En la capital de Ecuador hubo un tenso enfrentamiento entre la policía y miles de manifestantes que se oponen a una serie de medidas económicas implementadas por el presidente Lenín Moreno. Durante las protestas, una espesa nube de gases lacrimógenos inundó las calles del centro histórico. Queremos que se vaya Lenín Moreno del poder. Ya, nosotros somos los mandantes y nos tienen un poco de policía. Ellos están cerrando el puente, no somos nosotros. Nosotros estamos pacíficamente. ¡Lárgate, Lenín! ¡Fuera, Lenín, fuera! Los distintos sectores sociales que nos encontramos levantados en lucha en contra de un gobierno neoliberal como el gobierno de Lenín Moreno, ratificamos la movilización, la unidad y la organización como el único instrumento para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. En las últimas horas, miles de indígenas, trabajadores y estudiantes marcharon hasta las cercanías del militarizado Palacio Presidencial en Quito, pero el edificio estaba completamente rodeado y resguardado por fuerzas de seguridad. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la policía de frenar sus avances, una marea de manifestantes se instaló a solo 4 cuadras. Protestas por el alza de precios de los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, entre otras demandas. Se dejó mangonear totalmente por el Fondo Monetario Internacional, el cual pone sus reglas para darnos dinero y el cual no estamos dispuestos, ya no estamos en el tiempo anterior, que nos dejábamos manipular totalmente del Fondo Monetario. Entonces yo prefiero que se derrogue totalmente ese precio que tiene y que se mantenga como estábamos anteriormente. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió un mensaje a través de sus redes sociales, destacando que la paz no se negocia, luego de ratificar que no derogará el decreto que liberó el subsidio a los combustibles. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Ya lo vemos, sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al balance de las manifestaciones. Hubo 86 policías heridos, más de 360 personas tuvieron que recibir atención médica y hubo un total de 714 detenidos. Ya hablan de 2 víctimas fatales.
Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Pedí ya información sobre el tema. De ninguna manera esto se va a volver a repetir, lo he dicho con toda firmeza en este momento. Han estado aparentemente detrás de un grupo de manifestantes, pero de ninguna manera esto es admisible. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, ha salido al cruce de las acusaciones de su sucesor, Lenín Moreno, y ha negado estar detrás de una conspiración para tumbar al actual gobierno. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia, por el acuerdo con el Fondo Monetario y la implementación de medidas tan duras. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Mira, vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador. El mismo Lenín Moreno hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Todavía no hay un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno de Lenín Moreno. Además, el propio presidente de Ecuador denuncia al expresidente Rafael Correa y también al presidente Maduro de enviar soportes y gente para lograr todo este desorden en el casco histórico de Quito. Y por otro lado, tienen que saber que hubo periodistas que han sido retenidos por parte de los indígenas. Dicen los indígenas que para que la información sea garantizada, es decir, para que los medios informen desde todos los ángulos, y desde el otro sector dicen que han sido secuestrados. Vamos a abrir el debate aquí en la mesa. Empezamos con Alejandro Laurnagaray. Hay varias condiciones a tener en cuenta, Alejandro. Una de ellas tiene que ver, ¿es la herencia que dejó Correa toda esta situación que sucede en Ecuador? ¿Tienen que ver los ajustes con una economía endeble en este país? Y por otro lado, ¿fue un error de cálculo en la estrategia de Lenín Moreno de llevar adelante este ajuste en un momento en el que su popularidad es muy baja? ¿Cómo lo ves? Bueno, Verónica, mira, el último tramo del gobierno de Correa no estaba en una situación para tirar manteca al techo, como decimos acá, ¿no? La situación estaba entrando en una crisis, pero se venía sosteniendo. De hecho, le entrega el gobierno a Lenin, que recordemos que era su sucesor, el que él nombró para sucederlo y que después se dio vuelta completamente en cada una de las decisiones gubernamentales que tomó. La deuda externa que dejó Correa no llegaba al 40% del PBI. Y ahí, bueno, el FMI siempre cuando ve algún país con deuda baja, busca tirar el zarpazo. Eso hay que decirlo con claridad, pasa en Ecuador y en cualquier parte del mundo. La situación no era óptima, pero, según lo veo yo y diversos analistas, era sostenible. Pero, ¿qué hizo Lenín Moreno? Arregló con los históricos contrincantes de Correa. Estamos hablando del sector bancario, el sector empresario concentrado, y empezó a tomar medidas totalmente opuestas a lo que representaba la revolución bolivariana, ¿no? Yo lo que estoy viendo, bueno, la situación se siguió agravando, y si bien hubo algunas reuniones de delegados del gobierno y de los sectores indígenas y de otras organizaciones, no hubo acuerdo. Ya estamos llegando, ya se contabilizaron 8 muertos oficialmente. Hay que ver qué pasa a nivel extraoficial y lo que no se comenta. 800 detenidos, la represión es feroz en las calles a la gente, y también han recibido golpes los periodistas. El gobierno, yo veo, a ver, Lenín Moreno claramente dejó de lado 2 cualidades claves que tiene que tener un político y un gobernante. Estoy hablando de cuestiones filosóficas. La prudencia en las medidas y en el accionar, y la responsabilidad. Vamos a preguntarle a Quique Romero si opina similar, y además teniendo en cuenta la denuncia de que hay movimientos de la FARC enviados y también enviados desde Venezuela, ¿no? Sí, bueno, mira,
Lo que está claro a esta altura, que la suerte de Lenín Moreno está echada. ¿Vos decís? Sí, ¿En totalmente. qué sentido? ¿Vos decís que tiene que renunciar? Te lo voy a ir explicando a lo largo de todo este programa. Va a ser que la conclusión que vamos a sacar al final del programa es que la suerte de Moreno ya está echada. Qué contradictorio que un tipo que se llama Lenin está aplicando en su país medidas de corte totalmente neoliberal. Es muy contradictorio, y más viniendo de un gobierno de corte bolivariano, digámoslo así. No me gusta usar la palabra populista a mí, ¿no? Pero la pregunta es, si esto que sucede hoy en Ecuador es herencia de lo que dejó el gobierno de Correa, no, para nada, definitivamente no. Por más que los medios occidentales insistan en que esto es el producto del populismo de Correa, para nada, eso es una falacia. Te voy a leer lo que dijo el último comunicado del FMI con respecto a Ecuador. A ver, rápidamente. El organismo, que había sido el peor fantasma del anterior gobierno, aplaudió la semana pasada las medidas adoptadas por Moreno. Las reformas anunciadas por el presidente tienen como objetivo mejorar la resiliencia, mirá las palabras que usan, resiliencia, y la sustentabilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. Esto lo decía un comunicado. Porque recordemos que toda esta situación nace cuando, según dice el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibe un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones de dólares y a cambio, por supuesto, siempre las sugerencias desde el fondo que tienen que ver con los ajustes. Vamos a escuchar lo que dice Lenín Moreno, lo que decía Lenín Moreno al segundo día de marchas, cuando dijo no pienso dar marcha atrás justamente respecto de los anuncios con este paquete de ajuste. Miren ustedes. Con los delincuentes no dialogamos. Con aquellos que antes robaban el erario público, que antes robaban el presupuesto del Estado y que ahora se dedican a robar tiendas, hasta en eso ha bajado de calidad. No vamos a dialogar. La medida está firme. No voy a cambiar de opinión. Que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la medida. Me alegro mucho la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del gobierno nacional. En ese momento Lenín Moreno estaba acompañado por la cúpula del ejército, que todavía lo sigue apoyando, que todavía lo está respaldando, y además por el vicepresidente, que ha hecho declaraciones, yo les voy a decir, bastante polémicas. Miren, ha dicho este hombre, lo tengo anotado por acá, que este tipo de manifestaciones están tan altamente organizadas que él las considera directamente como guerrillas. ¿Por qué? Porque parte de todos estos manifestantes tomaron, digamos, no solamente algunas empresas, sino incluso hubo invasión. Estas son palabras del vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner. Dijo lo siguiente: los manifestantes invadieron la Fiscalía General del Estado. ¿Para qué? Para sacar evidencia que comprometía al expresidente Rafael Correa. Sigo. Atacaron 3 plantas de petróleo. De hecho, no se está exportando petróleo en Ecuador por toda esta situación que ustedes ven. Tercero, hubo un intento de toma de antenas de los delincuentes. ¿Para qué manifestantes van a tomar antenas si no es para cortar las telecomunicaciones? Aquí es donde él justifica el alto grado de organización que tienen estos manifestantes y que están llevando adelante cortes de rutas, tomas de antenas de telecomunicación, incluso algunos militares que están todavía retenidos, según algunos medios de comunicación, por los indígenas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son manifestantes reales? ¿Hay una organización guerrillera? ¿Están las FARC detrás de todo esto? ¿Qué les generan todas estas declaraciones? Primero que, viendo brevemente lo que pasó en los últimos gobiernos, lo que decís, Verónica, es totalmente claro y cierto. Que las manifestaciones y los manifestantes estén organizados, sí. La historia de Ecuador está, sobre todo la reciente, las últimas décadas, está asignada por fuertes manifestaciones que han logrado la caída de gobiernos. Por eso uno lo ve a Lenín Moreno avanzando con estas medidas. A ver, claramente, hace 2 años, la mayoría del pueblo de Ecuador votó la continuidad de un modelo de gobierno, y Lenín Moreno traicionó a esos votantes y se dio vuelta completamente. Votó
Contra el FMI, volvió el FMI. Votó la regulación y los impuestos a los altos ingresos. Lenín Moreno desregula el sector financiero, promueve la fuga de capitales, desregula el mercado laboral, que es tampoco lo que había votado la gente. Todas medidas, una tras otras, contrarias al votante que lo eligió. Entonces, al proyecto del que venía representando, exactamente, ¿no? Lenín Moreno por junto eso, a Rafael Correa. Y le doy un pequeño espacio aquí, porque tenemos que hacer una pausa, pero después vamos a desarrollar bien la situación de fondo, ¿no? En Ecuador, para entenderla. Pero antes de irnos a la pausa, brevemente. ¿Vos pensás que de verdad son guerrilleros los que están en las calles de Quito? Están las dos cosas. Están la ingenierización de la revuelta social, que siempre detrás de eso aparecen servicios de inteligencia. A ver, ya el solo hecho de mencionar a la FARC, estamos mencionando a la CIA. Después, cuando veamos la historia de todo lo que sucedió en Ecuador, la CIA es un agente fundamental, hasta en la muerte de un propio presidente ecuatoriano. Después lo vamos a charlar eso. Pero Correa, las promesas que le hizo al pueblo, no las cumplió para nada. No se entienda que esto es defender al gobierno de Correa. Si uno escucha el discurso de Asunción de Correa de su primer gobierno, 15 de febrero del 2007, yo lo escuché en vivo ese día, era música en mis oídos. Al fin un presidente que va a tomar la manija del gobierno de un país hizo todo lo contrario. Vamos a desarrollar esto, Quique, a la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer un breve intercalo, pero ya volvemos, con más información, no se vayan. Recién el señor Quique Romero decía, si Correa no hizo nada de lo que había prometido. Y sin embargo Correa, desde el exterior, porque ustedes saben que no está en Ecuador, tiene muchas causas, y él dice que es un perseguido político, dijo que si hay adelantamiento de elecciones, él se va a presentar, porque lo inhabilitaron para presentarse como presidente, pero que de vice para abajo podría hacerlo. ¿Qué te genera esto, Enrique? Bueno, si uno, volviendo a su discurso de asunción de su primera presidencia, en ese discurso él hablaba del rol de los bancos centrales en la ruina de los países. ¿Quién maneja los bancos centrales?, preguntaba. Los bancos centrales siempre responden a intereses que no tienen nada que ver con el interés de las naciones. Da para escucharlo, es maravilloso ese discurso, pero él no hizo absolutamente nada en 10 años. Recordemos, Ecuador es un país que no tiene moneda. Pero y es el origen de todos los males de Ecuador. Es un buen punto que está dolarizado Ecuador. Pero vos decís que no hizo nada, ¿no? Él estuvo gobernando Ecuador durante 10 años. Y no fue capaz de devolverle una moneda a pero su cuando país. La gente, cuando los ecuatorianos volvieron a votar, votaron la continuidad de Correa. Apoyaron desde ya que sí. Pero hay que entender lo que fue la historia de Ecuador. La historia de Ecuador que vivimos hoy comenzó en los 60, el día que descubrieron que todo el país flota en petróleo. Inmediatamente los chicos texanos pusieron el ojo en Ecuador. Entiéndase a los chicos texanos como la industria petrolera norteamericana, que mayormente las empresas están radicadas en el estado de Texas. Bueno, los chicos texanos pusieron el ojo en Ecuador y empezaron a instalarse, y a la hora de instalarse necesitaban cierta infraestructura para sacar el petróleo del medio de la selva amazónica y trasladarlo a los puertos. Esa infraestructura, en lugar de pagarla ellos, se encargaron de que fueran organismos internacionales de crédito los que construyeran infraestructura a las medidas de sus necesidades para sacar el petróleo del Ecuador. Pero vos decís y todo que eso créditos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Está bien. Ahora que el petróleo bajó, estos problemas que tiene Ecuador ¿tienen que ver con la baja del petróleo? Hoy el precio del petróleo no tiene nada que ver. Si me dejás seguir explicando esto, se va a entender claramente. Pero vamos. Ecuador en ese momento entró en una vorágine de endeudamiento externo permanente. Hasta que llegó un presidente a fines de los 70, principios de los 80, que se llamó Jaime Roldós. Él decidió cortar de cuajo con todo eso y recibió la visita de un funcionario del Banco Mundial. Ese funcionario se llamaba John Perkins, que luego escribió un libro que se llama Confesiones de un asesino económico. Él en ese libro confiesa cómo desde el Banco Mundial y desde el FMI en tándem
apretaban al gobierno de Jaime Roldós en Ecuador para que haga las reformas necesarias de acuerdo a las necesidades de la industria petrolera estadounidense. Esas reformas muy similares a las que están planteando hoy. ¿Qué le contestó Jaime Roldós? Que no. ¿Qué le contestó John Perkins? Mire, atrás mío vienen los chacales. Los chacales actúan de dos maneras. Una, ingenierizando revueltas sociales para derrocarlo, por ejemplo, guerrilleros de la FARC. Está bien. Vamos acercándonos a la actualidad. Y la otra, una bala. ¿Qué le pasó a Roldós? La bala no, le derriban el avión, un accidente aéreo que lo mata. Claro, y a partir por de querer ahí, negarse a los intereses internacionales. Por negarse a los intereses. Bueno, es la historia que se repite en muchísimos países, y no todos están así. Sí. Esta es una historia que ya la conocemos, está muy bien traerla a la mesa. Para pero digo, que sigue, más allá de esa situación. Hasta hoy esa historia. Pero hablemos de la actualidad, además, está muy interesante esto, pero no, se me va el programa si no. Actualmente, vos decías, Rafael Correa no hizo nada de lo que prometió. No Sin embargo, los ecuatorianos lo votaron en 2 ocasiones y después votaron la continuidad de él. ¿Qué genera esto entonces? Correa por ahí no hizo todo lo que prometió, pero la situación del empleo, la situación social, mantuvo el control de las variables sociales. La baja de la pobreza, la baja de la indigencia, la suba del empleo. Correa se gastaba en promedio cerca de 8.000 millones de dólares en inyectar inversión social porque había que sacar ese pueblo que estaba sumido en la pobreza, como otros países, que pasaba igual en otros países de América Latina. Eso logró hacerlo y por eso la gente votó esa continuidad, y de hecho las Naciones Unidas en el 2016 declaró que Ecuador era el mejor país de América Latina en cuestiones de mejora de la condición social. ¿En qué año? En 2016. Justo un año antes Ecuador de que asuma Lenín Moreno. El otro día leí un dato que me llamó poderosamente la atención. Tiene inflación negativa, que tampoco es bueno, ¿no? Pero tiene inflación negativa, o sea... Pero entendamos, Ecuador no tiene moneda, Verónica. Tener el dólar Ecuador no tiene moneda. Es un problema que es muy difícil, es dificilísimo solucionar. Correa lo intentó y se lo planteó, pero no logró sacar el dólar de Ecuador, y es dificilísimo que logre hacer eso. Por eso es una advertencia para otros países que están evaluando. Bueno, en Panamá circula el dólar como moneda oficial, pero bueno. Panamá es un paraíso fiscal. Pero bueno, la dolarización en el único país que funcionó es en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, lo único que trajo es miseria, caos y sufrimiento a su población. Pero lo que está viendo el pueblo de Ecuador es que están volviendo historias ya conocidas que, a ver, tengamos en cuenta desde que asumió Lenín Moreno, se fugaron 16.000 millones de dólares del país. Y entonces ahora, después de haber hecho los favores a la banca, ahora le hace pagar el ajuste al pueblo con estas medidas que son inviables. Y si no hablamos de un Goodbye Lenin por derecha, si no lo hablamos ahora, lo vamos a tener en poco tiempo, bueno, con elecciones. A lo que le respondía a Maduro cuando lo acusó de ser parte de todo este caos en Quito. Miren, así le respondía Nicolás Maduro. Super bigote. Yo no soy Superman. Yo soy super bigote. Mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Ayer yo vi a Lenín Moreno fuera de la realidad, totalmente desubicado, rodeado de asesores que le dicen, no, usted es muy bello, presidente, usted lo está haciendo muy bien, siga adelante, usted sí es valiente, presidente. Valiente para quitarle los beneficios, los derechos sociales a un pueblo, valiente para traicionar a un pueblo, valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador, dialogue con los campesinos, con los obreros, con los indígenas. Ahora, ¿y qué soy yo? Super Maduro, ¿ustedes quieren ver? Ya, corre Super Maduro por el mundo. Frente a Superman, Super Maduro. Super bigote, ¿cómo se dice en inglés super bigote? Esa cámara, vale, que pongo esto aquí y no ponen la cámara, no te digo yo. Pon la cámara cerca, mi compadre. ¿Quién dirige la cámara aquí?
Uribe. Frente a Superman y el Fondo Monetario Internacional, Super Bigote a la carga. Bueno, hay que recordarle a este hombre que se ríe de la situación por la que están pasando los ecuatorianos, que hay más de 4 millones de venezolanos que se fueron de su país porque se sienten inseguros y porque no tienen qué comer. Dicho esto, la realidad, ¿tiene Nicolás Maduro la fuerza económica, política, si se quiere hasta el apoyo internacional para enviar gente a Ecuador para que sucedan todos estos desmanes? No. ¿Es posible? Para nada. No, para nada. Primero, Maduro es un payaso, lo acaba de mostrar con esta payasada que acaba de hacer, y tiene muchísimos problemas internos. Su propio gobierno pende de un hilo. Tiene un presidente decretado que le hace la competencia y que cierto sector de la comunidad internacional reconoce como presidente a su competidor. Maduro debería pensar en una transición ordenada para su pueblo, para poder retirarse. Porque el vicepresidente dice que dentro de los detenidos, que son muchos, hay muchos venezolanos. Entonces, es como que justifican la acusación que le hacen desde el gobierno ecuatoriano. También. Entendamos esto, el tema del petróleo ecuatoriano fundamental para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es, según los chicos texanos, la fuente de petróleo para toda la costa oeste de los Estados Unidos. Pero vos decís que Estados Unidos también está detrás de todo esto. Desde ya que sí. Desde todo ya lo que sí, pasa en América Latina. Porque Lenín Moreno no acusa a Estados Unidos. No el gobierno de Donald Trump. Entendamos esto, sí, no es el gobierno de Donald Trump. Son los chicos texanos que manejan el mundo. Claro, porque digo, Lenín Moreno no acusa a Estados Unidos. Verónica, desde porque Lenín Moreno es hombre de Estados Unidos. Claro. Desde 1948, todos los cambios estructurales, o casi todos los cambios estructurales que hicieron en América Latina, tuvieron que ver con Estados Unidos. Eso es innegable. Y más que nada en Ecuador, que mataron un presidente de Ecuador. Esta historia hay que subrayarla 20 veces. A Jaime Roldós lo mató la CIA por negarse a aceptar las propuestas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, está muy bien lo que vos decís, pero yo no creo que hayan querido matar a Lenín Moreno si no aceptaba el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Porque lo está aceptando, ¿qué necesidad va a haber de matarlo? Pero por ahí tiene otros motivos, por ahí realmente necesitaba el dinero, por ahí de verdad había una necesidad económica. A ver, más allá de la política. es un país que flota en petróleo, flota. Ese petróleo los traen trabajadores ecuatorianos que cobran sueldo de trabajador ecuatoriano. ¿Por qué? Y alguien que me explique, por favor, ¿por qué la población ecuatoriana tiene que pagar su petróleo extraído de su suelo por sus compatriotas que cobran sueldo de ecuatoriano a precio internacional? ¿Por qué? Porque el FMI lo exigió, que se elimine el subsidio al petróleo. Entonces le provocan un salto del 123% en el diésel. Sí. ¿Cómo la gente no va a salir a protestar? Dos datos. Primero, si vos a los pueblos aborígenes que tienen que transportar sus productos para vender con el diésel y se lo aumentás un 130%, le preguntás si van a manifestar por eso o porque lo financia Maduro, creo que la respuesta se cae de Maduro, ¿no? Aparte, otro detalle, vos que recién mencionabas que Ecuador no tiene inflación. Cuando se traslade el costo inflacionario de esta suba del 123% del diésel, vas a ver si Ecuador no tiene... El transporte se está aumentando, el transporte, ¿no? los justo productos, la nafta exactamente. Es fundamental. Y un dato, las ventas de petróleo, gran parte de las ventas de petróleo de los próximos 3 años ya están comprometidas con 2 empresas chinas de petróleo y una tailandesa. Ahora, les llama la atención, ustedes saben que el movimiento indígena en Ecuador es muy fuerte desde el año 1986 que se creó. Tuvo momentos y momentos, hablaba yo con un periodista antes de llegar al canal y me comentaba que esta organización que vemos de la comunidad indígena y el alto grado de organización que tienen, hacía tiempo que no se veía en Ecuador. Que tuvo que ver con este paquete económico que ha hecho reaccionar a todo el sector rural, a los indígenas, a los gremialistas. Es de haber vivido esta historia una y otra vez. Es la Confederación Nacional de Entidades Indigenistas que durante el gobierno de Correa tomaron mucha preponderancia. Correa los puso en un lugar central como corresponde, porque también lo sufrió.
Y también una bien, cosa, claro. La mitad de la población ecuatoriana, la mitad, tiene raíces indígenas. Sí, Ecuador no es Argentina, que acá decimos que tenemos raíces europeas. No, Ecuador reconoce sus propias raíces indígenas y la mitad de su población tiene esas raíces. No, Entonces incluso el movimiento no sé indigenista en la toma actualidad, fuerza. ¿no? Pero tuvieron en el año 2003, 2006 representantes dentro del Congreso de Ecuador, así Correa que es muy, mismo les permitió fuerte. tener su propia ley, su propio sí. código de ley y su propia justicia indigenista. Reconoció 2 lenguas indigenistas como lenguas oficiales del Ecuador. Y sin desconocer el resto, ¿no? Porque no hay solamente dos. Pero ahora, dejando de Me parece lado... que lo escuchamos a Correa, ya que estamos hablando de la época de Correa, cuando dice que no tiene nada que ver con todo esto. A ver si le creen. Traten de observar el lenguaje gestual también. Veamos. Años toda la capital, el Palacio de Gobierno, pero eso es insostenible. O renuncia, ¿no? Haití tiene una economía capitalista. Entonces pongamos ejemplo de Haití, pues también saquen los errores de Haití. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia, por el acuerdo con el Fondo Monetario y la implementación de medidas tan duras como la duplicación, por ejemplo, del precio del diésel, mientras se reducen impuestos para los ricos, se eliminan aranceles para artículos suntuarios, etc. La gente no aguantó más, esa es la realidad. Ha pasado del 20% al 55% de financiamiento del gasto con impuestos. Y ni siquiera hicieron a los miembros electos para poner a los que perdieron, pero tener la mayoría gobernista. Entonces ya era un gobierno clínicamente muerto, con un presidente que tenía 14% de apoyo popular, entre comillas, y 8% de credibilidad. Entonces ya estaba clínicamente muerto. Con esto, Moreno ni siquiera va a poder regresar a Quito, a no ser que blinde los próximos 2 años toda la capital, el Palacio de Gobierno, pero eso es insostenible. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática para superar esta gravísima situación. La hipocresía a nivel internacional tiene un bloqueo criminal más duro que el de Cuba. ¿Cómo pueden juzgar la 1.000 millones la deuda externa, más que en mis 10 años, sin hacer ninguna obra? Ese es el mal manejo de la economía. Yo tengo 2 órdenes de prisión en Ecuador por las cosas más disparatadas. Nadie les ha hecho caso a nivel internacional, pero es para impedirme regresar e impedirme participar, sobre todo, en elecciones, porque saben que los vamos a vencer. Veamos cómo suceden las cosas. Si es necesaria mi presencia allá, iré. ¿Qué cambio en el entorno internacional? ¿Qué desastre natural? No existe nada. Alex Llanos es periodista y está en Quito en este momento. Trabaja para Ecuador TV. ¿Cómo le va, Alex? Gracias por este contacto. ¿Ahí nos escucha, Alex? Estamos al aire. Vamos a ver si solucionamos el problema. Por ahora no lo podemos escuchar. Le quería preguntar al periodista que está en Quito, a ver, porque lo escucho muy bajito, Alex, a ver ahora. Vamos a retomar la comunicación, vamos a arreglar esto. Lo que recién lo escuchábamos a Correa. Sí. Niega absolutamente que con un iPhone él pueda organizar toda una revolución en Ecuador. A mí me molesta mucho leer los diarios a la mañana. Pero Quique, vos decís que es verdad, pero él mismo dice que tiene que renunciar, Lenín Moreno, que tiene que renunciar, que no puede volver a Quito, hasta ahora no volvió, sigue en Guayaquil, y que si hay elecciones anticipadas él se presenta. ¿Tiene o no tiene que ver? ¿Por qué hace estas declaraciones? Es como tirar... es como querer apagar el fuego con nafta, ¿no? Que Moreno tiene que renunciar no es algo que lo reclama Correa desde un exilio en Bélgica, es algo que reclama el pueblo ecuatoriano. Bueno, pero Correa es el expresidente, ¿no? Bueno, hoy está en la posición de principal opositor a este gobierno y se presenta como alternativa ante esta situación social. A ver, que Correa tenga diálogo con sectores indígenas, con sectores de la asamblea, es entendible y lógico y sería hasta normal. A ver si ahora nos escucha Alex. ¿Nos escucha Alex? Claro que la escucho. Ahora sí. Estamos viendo imágenes, le comento, Alex, que nos ha enviado usted, que tienen que ver con el
momento exacto en el que un manifestante le tira una piedra a uno de los periodistas ecuatorianos que se llama Freddy Paredes, que gracias a Dios está bien de salud, pero que tuvo que ser atendido y que se encontraba en grave estado, ¿no? Quedó sangrando, tendido en el piso, casi desvanecido. ¿Usted nos puede contar cuál es la situación de los periodistas en Ecuador, sobre todo de aquellos que aparentemente están privados de su libertad en la Casa de la Cultura por los indígenas? Qué lástima, porque o tal vez tengamos un delay muy largo. Las imágenes que estamos compartiendo con ustedes tienen que ver con la filmación que se ha viralizado en las redes, que es cuando el periodista Freddy Paredes, aparentemente, por eso yo quería hablar con Alex desde allá, dicen que este periodista no quiso ser retenido por los indígenas en la Casa de la Cultura, que es donde ellos están, digamos, allí apostados. Hay un grupo de periodistas todavía en el lugar, incluso algunos militares o policías. Esto es información que tiene que ser verificada, pero es lo que se dice. Y este periodista no quiso quedarse en ese lugar, se resistió, sale corriendo y una persona le tira una piedra. No quiere decir que sea un indígena, no quiere decir, nadie sabe quién es. Lograron detenerlo, eso sí. Y el periodista ahora está bien, pero miren ustedes la situación, ¿no? Estamos hablando de indígenas que no solamente retienen a grupos de periodistas de todo el mundo, no solamente ecuatorianos, sino que además también retienen a policías y a militares. Miren ustedes el nivel de fuerza y hasta de organización. Y aquí es donde uno un poco piensa, ¿no? Hasta dónde deslegitima esto. Muertos. Sí, se generó un clima de violencia insostenible. Hay varias versiones, algunos dicen 5, otros 2, otros más. Se generó un clima de violencia insostenible y te doy un dato que es tragicómico. En estos días de huelga nacional y de represión, ya se perdió más dinero de lo que representa el subsidio del combustible en todo el año. Claro. Bueno. Entonces, yo creo que una seria irresponsabilidad no medir lo que enseña la historia con cierto tipo de medidas que... Y puntualmente la historia de Ecuador. Exactamente, la historia de ese país. Actores, FMI, Banco Mundial y chicos texanos, siempre los mismos actores. Ahora, entonces, si no era obvio que iba a pasar algo así. Y no es Rafael Correa. Sí. ¿Hay otra figura importante en Ecuador que hoy esté barajándose? Todavía no es conocido. También hay un vacío ahí, ¿no? Bueno, siempre aparecen los militares. A ver, los gobiernos en Ecuador se mantienen porque tienen la habilidad de llevarse bien con los militares. Así fue... Sí, hoy a Moreno los militares y pero los grandes empresarios... Gutiérrez, el antecesor de Correa, Gutiérrez, tenía un trato con los militares, que era siendo ex militar él, que le permitió mantenerse en el poder y llevar al Ecuador a una transición ordenada, luego del caos que dejó Jail Mawad y Abdalá Bucaram. Y Gutiérrez también tuvo que dejar el cargo por una manifestación de los indígenas. Tuvo que dejar un cargo por una manifestación de los indígenas. Es impresionante lo que ha generado este movimiento a lo largo de la historia y con los presidentes ecuatorianos, que muchos tuvieron que dejar su poder porque se tuvieron que enfrentar, digamos, y por eso hay... algunos que dicen... el pueblo en Ecuador es indígena, pero es el pueblo. Bueno, a mí me llama la atención este nivel de organización y de poder... Y uno no lo puede creer porque decís, bueno, si uno se sienta en el sillón de Lenín Moreno y dice, a ver, ¿qué pasó en los últimos 20, 25 años? Pasó esto, como se tomaron estas medidas, pasó esto. Bueno, las voy a tomar y las toma igual. Y ahora tiene esto y la verdad que no se puede sorprender. Atrás. Y no da marcha atrás. Solo un loco toma las mismas medidas y pretende obtener resultados diferentes. A ver, veamos lo que dicen los indígenas. A ver, algunos testimonios. Lucha por el pueblo indígena, porque nosotros estamos luchando por ese neto, por realismo, porque siempre, ¿dónde están los agros? ¿Dónde están los agricultores? En el campo, mendigamos, pasamos. Aquí hay que fortalecer agroturismo, que se vaya Moreno, que se vaya, que lleve dos sillas de ruedas, 4 pañales, lleve, que se vaya. Aquí nosotros no queremos ver inepto, corrupto, que se vaya. Aquí no estamos la agricultura.
Y no se olviden que Lenín Moreno, el martes, cuando vio avanzar toda esta columna de rurales, indígenas, gremialistas, también algunos sectores políticos que tienen que ver con la oposición, se fue de Quito a Guayaquil, sí, muda la sede de gobierno con todo lo que esto significa, y después en reportajes posteriores a esta situación, después no regresa hasta el día de ayer, que estuvo un ratito en Quito y volvió a Guayaquil, que es donde está. En Guayaquil ya hay clases, les quiero comentar, estuve hablando con un periodista, ya funcionan los colectivos, funcionan los taxis, pero no pasa lo mismo en Quito, donde está el casco histórico y donde están los municipios, la casa de gobierno. Pero cuando Lenín Moreno se va a Guayaquil, después le hacen un reportaje en varios lugares, uno de ellos es la BBC, y él dice que se fue porque venían por él. Bueno, imagínate la situación acá en el 2001 si de la Rúa hubiera huido a Córdoba. Era lo mismo lo que pretendió hacer Lenín Moreno. La historia, no sé, me recuerda a Sobremonte también con las invasiones es insólito. Mirá, claro. Albert Einstein decía, si no quieres obtener los mismos resultados, no hagas siempre lo mismo. Sí. Bueno, Lenín Moreno hizo lo mismo y está pasando lo mismo. La misma reacción. Si esto sea mañana, el mes que viene, el año que viene, en 2021, yo creo, y no sé, Quique, que el gobierno de Lenín Moreno ya tiene la fecha de vencimiento que se la pondrá el pueblo. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Un presidente que dice que no va a dar marcha atrás con la quita de este paquete económico que se refiere al ajuste y que tiene que ver con un aumento de más del 100% en algunas naftas. Y por el otro lado, los indígenas que dicen que si no se retira ese paquete, ese ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional, tampoco van a dialogar. Veamos a continuación más imágenes que tienen que ver con este periodista que recién les comentaba. Se llama Freddy Paredes. Les quiero contar que son imágenes muy sensibles. Este hombre fue atacado por una persona que después entre todos corrieron y lograron detener y salvó su vida. Pero miren, hasta está pálido por la cantidad de sangre que perdió. No, y ahí vemos cómo le cae sangre de la cabeza, le gotea sangre. Es impresionante. Corrieron a la persona hasta que lograron detenerla. Recuerden ustedes que por estas horas, lentamente la Cruz Roja empieza otra vez a brindar el servicio de servicio de emergencias, porque en la jornada anterior de las manifestaciones se retiraron todos los médicos y porque no tenían garantías de seguridad. Y miren lo que esto le podría haber pasado tranquilamente a cualquier médico que está allí tratando de atender a las personas. Digo, cuando este hombre necesitaba un médico, no había, porque se habían retirado porque no tenían seguridad para trabajar. Y además, si bien Quito tiene que ver con todo lo que refiere al casco histórico, a la sede de gobierno, Guayaquil es la ciudad donde el comercio es más fuerte. Por eso, digamos, es el puerto, exactamente. ¿Qué pasa en Guayaquil? La gente, los comerciantes, esta es la otra realidad. Mientras en Quito se mueren personas y hay periodistas secuestrados o policías detenidos o privados de su libertad, del otro lado también están los comerciantes que en una situación compleja tienen una semana ya de no poder trabajar como corresponde, ¿no? Porque en Quito están todos los estatales, cobran a fin de mes, si Dios quiere y punto. Pero en Guayaquil, donde está el presidente ahora, Lenín Moreno, se vive toda esta otra situación. Una última reflexión. Bueno, y me llama mucho la atención entonces, cómo aparece un Moreno en cámara desafiante al pueblo. Las medidas son estas, van a quedar firmes, no las vamos a mover, sí dialoguemos, pero las medidas de ninguna manera. ¿Cómo habla así un presidente? Su propio pueblo le está diciendo, no quiero esas medidas. ¿A qué interés responde ese presidente? ¿Al interés nacional de su propio pueblo o a un interés tal vez inconfesable, tal vez de organismos multilaterales, tal vez de empresas petroleras? Vos fijate, son siempre los mismos actores, FMI, Banco Mundial, Chevron que le provocó un daño ambiental
terrible al Ecuador y jamás se hizo cargo de ese daño ambiental. Y siempre las mismas medidas, ¿no? De contraparte, ¿no? Siempre el mismo ajuste, siempre lo mismo. Para responder eso, Quique, uno tiene que ver los flujos del dinero de un país hacia dónde van. Y ahora, de este ajuste que lo sufre el pueblo y los trabajadores y la clase media también, bueno, los flujos de dinero van a los acreedores, al pago de la deuda, a la salida de capitales, y ahí vemos claramente a qué intereses responde. Y con respecto a los trabajadores estatales también, Verónica, una de las medidas era los nuevos que se tomen van a tener menos salario y los que están trabajando menos. Le sacan un día de trabajo que tienen que aportar. Es verdad, es muy interesante lo que decís. Dentro de las reformas que tienen que ver con lo laboral y que son las que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional, que todavía tienen que tratarse en el Congreso en Ecuador, pero esta es la idea, es un día del mes de los trabajadores tiene que ir al Estado. A modo de impuesto, por supuesto. Una locura. Le reducen las vacaciones a los que tienen 30 días, se las bajan a 15 días. Y además, para los contratos que no son permanentes, que son temporarios, se plantea un 20 o un 30% de menor sueldo. Pero ¿cómo no va a salir la gente a la calle con medidas así? ¿Cómo no? ¿Y cómo este presidente tiene la cara para ponerla delante de una cámara de televisión y decirle de esta forma desafiante a su pueblo, las medidas son estas y no se mueven, si quieren dialogar, dialoguemos, pero las medidas no se mueven? ¿Con qué cara este presidente todavía sigue siendo el presidente? ¿Vos pensás que va a terminar renunciando? Mirá, ¿Qué desenlace el detalle imaginan? que me dejó pensando lo marcó él. Todo esto surge desde que aparecieron compradores de petróleo ajenos a los chicos texanos. No fue un detalle menor, tiré. Aparecieron mordiste el anzuelo. Compradores ajenos. Bueno, ¿de dónde? Sí, en la historia ecuatoriana siempre el proveedor de todo el petróleo para la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Y estos compradores que son de Asia? Ahora China, Tailandia, Sinopec. Claro. Entonces, dos chinas, una tailandesa. Las ventas de 3 años en adelante ya están comprometidas, y volvemos al inicio de todo, la disputa global por el dominio de los recursos, por el control de las políticas de los continentes, y acá tenemos la disputa global de la que siempre hablamos. ¿No habrá dicho alguien en Texas, ya es hora de que este Moreno deje de ser el presidente de Ecuador? Puede ser. Bueno, también, ¿no? Puede ser. ¿A vos qué desenlace Yo, como te decía, Verónica, la imprudencia y la irresponsabilidad que demostró Lenín Moreno ya escapa. Pero ustedes piensan que Lenín Moreno renuncia, resiste un poco más o termina adelantando elecciones. ¿Qué es lo más factible? No, lo ideal sería que adelante elecciones, sería la forma prolija y ordenada para evitar un caos institucional y que el pueblo ecuatoriano sufra más de lo que está sufriendo. Si la situación... Pero se puede tirar de la cuerda hasta que se corte. Claro, él va a intentar sostenerse hasta el fin del mandato, hasta el 2021, las nuevas elecciones, pero depende de lo que vaya sucediendo, si se calma la cuestión o no. Si por ahí anula algunas de las decisiones, puede estirar esta, yo lo veo como una agonía que puede ser hasta el final del mandato, y si no, puede recrudecer la violencia, la represión y la respuesta del pueblo, y todo puede terminar en una catástrofe y con una salida anticipada, como fácilmente uno entra a Wikipedia, Google y ve cómo terminaron los gobiernos ecuatorianos que aplicaron este tipo de medidas. No es muy complicado de ver la cosa. Lo que hay que Lean ver, el libro de John Perkins, Confesiones de un asesino económico. En ese libro está clarísimamente explicado todo. John Perkins, exfuncionario del Banco Mundial, asignado a Ecuador. Ajá, muy interesante. Bueno, y para ya finalizar, es verdad que la historia se viene repitiendo. Es verdad que el Fondo Monetario y los Estados Unidos y desde Texas tienen sus intereses, pero también es verdad que en los últimos gobiernos en Latinoamérica muchos presidentes estuvieron entre la espada y la pared en muchas oportunidades, con movilizaciones, con una fuerza opositora realmente poderosa, y también lograron mantenerse. Ya no se van tan fácilmente. Es como que se agarran al poder y a veces hasta terminan de una forma que uno no comprende cómo, sí, pero quedándose. Para agarrarse al poder hay que tener poder. Bueno. No creo que Lenín Moreno tenga poder. Claro, Maduro se debilitó mucho. Claro. Maduro se mantiene en el poder
porque tiene poder, te guste o no, claro. Y ese poder también en cierto grado hasta es prestado por Rusia y por China. Sí, pero lo tiene. Y cuando vos cedes el poder de decisión al exterior, te debilitas más aún hacia el interior, claro. Y perdés el apoyo del pueblo. Claro, es lo que le pasó a Moreno. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este especial. Ojalá lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, muy pronto. Hasta luego.